10 de la mañana, 26 minutos en todo el país. Les decíamos, les anticipaba que estábamos esperando una comunicación justamente para repasar lo que ha representado este año como parte también de este pequeño balance que ya estamos haciendo, teniendo en cuenta de que, bueno, estamos transitando el último mes del año y necesitamos saber cómo llegamos a esta etapa del año. Pero vamos a saludar a alguien que hizo un trabajo excelente repasando todos los temas más importantes durante el año en materia política, en materia económica y de cómo se están posicionando los líderes nacionales. Vamos a saludar a Gustavo Córdoba. Buen día, Gustavo, gracias por atendernos. Tony, buen día, un placer, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. ¿Cómo está todo? Bueno, hemos leído naturalmente el fin de semana lo que ha representado el trabajo, casi un repaso y también los temas más importantes que han marcado una alta polarización por lo que marcaba. Sí, uno podría titular un año de polarización extrema. Sí. Y eso hace muy dificultoso la tarea de los que se ubican en el centro para venderse como opción política. Yo te diría que hoy la polarización, la grieta, para llamarla de la manera que la denomina todo el mundo, está vivita y coleando, goza de muy buena salud, así que la moderación yo no la veo como una opción viable en términos electorales, y esto es una gran dificultad, porque yo te diría, la enorme mayoría de los gobernadores, por ejemplo, son de centro. Claro. Y no hay como una representación de eso. Lo que advierto también es que se rompió la representación política entre la identidad nacional y las identidades provinciales. Fíjate que a nivel nacional, por ejemplo, el voto castigo fue muy duro para la política tradicional, pero no hubo un correlato en las provincias, más allá de que en algunas provincias sí hubo alternancia. Claro. No hubo un castigo a la dirigencia política provincial, ¿no? Entonces, es muy interesante este panorama porque, de alguna manera, mira, nosotros en ciencia política usamos la palabra clivaje para explicar la fractura de una sociedad, la fractura política de una sociedad. La Argentina es muy pródiga, ¿no? Porque ha tenido el clivaje peronismo-antiperonismo que explicó gran parte de los últimos años, de las últimas décadas. En la última etapa de la democracia argentina vivimos el kirchnerismo-antikirchnerismo. Y hoy te diría, con mucha prudencia, pero tampoco lo podemos soslayar, tenemos con mucha claridad, o vemos con mucha claridad, el mileísmo, ¿no? Este 40-45% de votos que hay hoy en la Argentina, que se representa fielmente con lo que hace el gobierno o con lo que no hace el gobierno, pero todavía queda por dilucidar qué es el antimileísmo y si se va a conformar en algún momento, porque lo que uno ve hasta ahora es una gran fragmentación de la oposición, ¿no? No hay un espíritu único, por ejemplo, entre los gobernadores y los principales espacios opositores. Entonces, uno podría destacar que, viendo el panorama, y es altamente probable que el gobierno, aún a pesar de tener malos números económicos, y pueda ganar la elección intermedia, ¿no? La verdad que eso estuvimos leyendo muy atentamente respecto a los dos temas que marcaba recién, el tema del hecho de que Milei supo mantener durante todo este año un muy alto nivel de imagen positiva, que no es habitual en los gobiernos, especialmente con unas medidas que venía generando reacciones de algunos sectores, universidades y demás, pero sigue manteniendo su nivel alto. Y por otro lado, el hecho de que han salido a preguntar también varios puntos que por ahí no sé si lo han tocado durante el año, puntualmente haciendo algunas comparaciones. ¿Qué les llamó la atención dentro de este trabajo que han realizado, Gustavo? Mirá, en primer lugar decirte que este gobierno tiene un hecho objetivo, que es bajar la inflación. Uno puede decir que los gobiernos anteriores, llegado el momento electoral, no tuvieron un hecho objetivo como si lo tiene este gobierno. Después podremos discutir si lo hizo de buenas maneras o de malas maneras, generando o no una profunda recesión económica, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay mucha gente que hacía mucho tiempo no veía niveles de inflación tan bajos. Vos me dirás, Argentina es ese país donde la inflación baja, pero los precios suben, ¿no? Que también es cierto. Pero bueno, la estabilidad, entre comillas, para un grupo de votantes, creo que es lo suficientemente importante como para
no te digo tener buena imagen del gobierno, pero sí tener expectativas positivas. Sí. Creo que esa es la clave, que la gente todavía está esperando una recuperación económica. Y esa es la cuestión del millón, porque uno puede ver, por ejemplo, que la credibilidad de la oposición, cuando viste que nosotros preguntamos la confianza en las instituciones, ¿no? Sí, sí. La verdad que nos dio muy bajo la política y el Congreso de la Nación. Sí. La oposición tiene apenas 1 de cada 3 en la Argentina confía en la oposición, y apenas, te diría, 1 de cada 5 confían en el Congreso Nacional, que son, o es el ámbito y adecuado para entender dónde trabaja hoy la oposición. Entonces, hay un gobierno trabajando solo, eso es lo que vimos en la encuesta, sí. Hay un gobierno que se maneja muy bien en términos de las expectativas económicas, la gente te diría, en ese sentido, hay temas secundarios, no menos importantes que la economía, pero la misma gente los pone en un lugar relativo, ¿no? Por ejemplo, el maltrato a la prensa, la imposibilidad de acceder a la información pública, todos los desastres en política exterior. Fíjate que la agenda tan extrema ideológicamente que el gobierno quiso impulsar tuvo que ser corregida muchísimas veces, por ejemplo, en relación con Brasil, con China, ¿no? Sobre todo con China. Pero eso es relativo. Lo importante es que todavía permanecen intactas las expectativas de que Milei va a generar, después de todo este sacrificio, un momento económico de recuperación. Entre otros, a ver, vos me preguntabas a mí, Tony, yo te diría, yo no opino así, pero sí hemos detectado eso, ¿no? Que se mantiene a lo largo del tiempo esa expectativa. Ahora, a mí me sorprende fundamentalmente de la encuesta el hecho de que la ciudadanía o los encuestados están sabiendo exactamente lo que pasa y pese a eso sigue sosteniendo y apoyando ampliamente a este gobierno. Digo, por ejemplo, cuando se le pregunta en cuanto a si hay más o menos en un capítulo sobre el tema de universidad pública, salud pública, dice que hay menos, pero la gente está sabiendo, digo, o sea, la realidad... Claro. Está muy bien informada, en definitiva, la ciudadanía, ¿no? Yo creo que acá hay un aspecto que no podemos dejar de mencionar, que es el dominio que ha tenido en términos de encuadre de las noticias y de la vida de las redes sociales. X, de la mano de Elon Musk, y esto te lo digo, Tony, porque ha surgido en la campaña de Uruguay presidencial, ha surgido en la campaña norteamericana, ha surgido también en la campaña argentina el año pasado. Es como que el algoritmo de Twitter, X ahora, es como que le baja el volumen a todo lo que no sea derecha y amplifica y le aumenta el volumen a todo lo que sea derecha y sobre todo extrema derecha. ¿Qué significa esto? Significa que muchos medios de comunicación toman de manera directa lo que sale en las redes sociales, ¿no? Y por ahí se distorsiona y se manipula, ¿no?, las interacciones que se dan en las redes sociales, y eso es lo que nutre a la conversación y al clima de opinión pública. Esto es muy peligroso porque esa manipulación ha generado, por ejemplo, la huida de muchos usuarios de Twitter, X, a una red social que se llama Blue Sky, ¿no? Que ha tenido un pico de 25 millones de nuevas cuentas en la última semana. Pero esto tiene mucho que ver, porque esa generación de climas de opinión, Tony, no es neutral, no es indiferente. Lo que estamos viendo, y mirá que yo he leído una nota de Eduardo Fidanza en el diario Perfil, que la recomiendo ampliamente, el entrecomillado que yo le hago a esa nota es esta frase, mira: lo que está en juego es la consolidación de un modelo de dominación, cuyo fundamento es transferir a los grandes conglomerados económicos los recursos del Estado, estigmatizándolo. Fíjate que las grandes empresas, de la mano con Elon Musk, le dan la conformidad al gobierno y le dicen, dale, vos seguí. Y la sociedad es como que está inerte, está pasiva, la política está atravesada hoy de un montón de problemas, la política tradicional, están demasiado ocupados mirándose el pupo, ¿viste? Entonces, no hay nadie que defienda, digamos, el interés colectivo, y se da una circunstancia que esta estigmatización del Estado, esta destrucción del Estado desde adentro, genera una desigualdad social cada vez mayor. Ese es el verdadero problema. Y no obstante, siguiendo con la línea de lo que planteaba recién Gustavo y el hecho de que, bueno, viendo la encuesta,
justamente una de las preguntas que le hacían, el Estado no debería existir y solo debería gobernar el mercado. Le preguntan si está de acuerdo con esa frase. El 80% le dice, no, el Estado debe existir. Eso sería de manera resumida, ¿no? Y solamente el 13% considera que no debería existir un Estado y que debería quedar en manos del mercado, ¿no? Bueno, hoy nos gobierna ese 13% fanático del mercado, sí, ruidoso, extralimitado, irrespetuoso de la democracia, de las leyes. Entonces, se da también en un contexto de profunda complejidad, porque mucha gente cree que el gobierno de Milei defiende la democracia, un 45%. Sí. Entonces voy a decir, pero ¿cómo? ¿Todos entendemos lo mismo por democracia? No, y ahí hay un problema gigantesco también. Exacto. Entonces, ese es el problema que está atravesado hoy la Argentina. Hay que decir también esto, Tony, la región no tiene los mismos problemas que tiene Argentina, porque pareciera que hay una ola, ¿viste?, de esto que propone el gobierno de Milei, y la verdad es que Brasil no está así, Uruguay tampoco, Paraguay tampoco, Chile tampoco, Colombia tampoco. Así como no hay una ola de centro-izquierda, tampoco hay una ola de extrema derecha en el mundo. Habrá que ver este experimento político y económico hasta dónde nos lleva, ¿no? Porque la verdad, hoy estamos asombrados por la falta de respuesta de la política tradicional también. Y lo último, Gustavo, bueno, una tarea muy gigante para diversos sectores. Se mencionaba el tema de la oposición, también nosotros estamos incluidos como periodistas, como medio de comunicación, de cómo hemos ido perdiendo en cuanto a representatividad, en cuanto a confianza, según esta encuesta. Sí, bueno, hay que entender también, Tony, que las crisis económicas tan acumuladas a lo largo del tiempo generan este tipo de problemas de falta de credibilidad y de falta de confianza. Claro. Hasta la Iglesia Católica, que me sorprendió, 60% negativo y solamente 33% a favor de la Iglesia Católica. Es un número muy alto, me parece. Yo lo veo también, ¿sabes qué? En una pregunta que hicimos de una afirmación. Siento que nadie me representa en términos políticos. Claro. ¿Viste? Solamente el 60% estuvo en desacuerdo. Es decir, hay un 60% que está, pero hay casi un 40% que te dice que nadie lo representa. Claro. Y ese porcentaje es tan grande, porque pareciera que es mucho menor que el 60%, pero es tan grande que te gana una elección. Claro. Y de acuerdo a la legitimidad de la democracia, ¿viste?, hay que esperar hasta la próxima elección. Pero bueno, el malestar, esta recesión democrática, creo que es tarea de la política. Creo que es tarea de la política tradicional de reencauzar un poco las cosas, porque si no vamos a tener Milei para rato, ¿no? Está claro eso. Gustavo Córdoba, como siempre, un gustazo y realmente excelente labor nuevamente de este fin de semana. Lo vamos a compartir en todas las redes y todo el trabajo que nos aporta desde Subán Córdoba y Asociado, un trabajo excelente para reflexionar. Creo viene muy bien para este fin de año y pensar en lo que puede representar el 2025. Así que te mando un gran abrazo, Gustavo, y ojalá, bueno, algunas cosas vayan mejorando. Ojalá es el deseo de nosotros, de nuestro equipo. Te mando un fuerte abrazo, Tony, la verdad, un placer, como siempre, dialogar y pensar en voz alta con vos. Muy amable. Lo teníamos allí a Gustavo Córdoba, que justamente es director de Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba y Asociados, charlando con nosotros respecto a este trabajo que punto a punto realmente llama mucho la atención. Hay mucho para reflexionar de todas las preguntas que le hacen justamente a la ciudadanía respecto a diversos aspectos, pero resulta muy llamativa el hecho de que, bueno, haya confianza. Creo que este va a ser el punto de partida para el 2025 hacia este gobierno. Todavía